Así que nos vamos a continuar con Romanos. Está bien. Qué mejor Navidad que simplemente hablando de Jesús, ¿no? Amén. Eh, Muchas veces cuando las cosas no salen como creemos deben salir o como se pretende deben salir, sobre todo cosas que han sido establecidas por Dios, entonces nosotros mismos, los seres humanos, nos creemos en potestad de pensar que no, esto se debe cambiar, ¿no? Un ejemplo es la institución del matrimonio, que en términos muy generales, como que no está dando resultados, ¿no? Entonces, ¿qué dice la gente? No, pues tenemos que cambiar, ¿no? Ya dejemos de tener matrimonios formales y simplemente nos unimos y si no da resultados, pues cada quien por su lado y se prueba nuevamente, ¿no? Entonces, entiéndase que el hecho de que algo no dé resultado establecido por Dios no significa que ese algo está mal en sí. ¿Sí? Sino que más bien deberíamos nosotros aprender a ver las cosas en Dios, según Dios y conforme a Dios, para que nosotros entendamos, oye, es cierto, todo lo que Dios establece siempre va a ser bueno. ¿Sí? Y ese es el aspecto y ese es el punto también de la fe. La fe no se trata de, oye, si da resultados o no da resultados las cosas, sino se trata de, si Dios lo dice, no, quizás no tiene sentido, quizás no me convence aún, ¿sí? Porque claro, ¿verdad? Hay cosas que, si seguimos hablando del matrimonio, cosas que quizás uno diría, no, pero no convence, no se habrá equivocado Dios, no, Dios nunca se equivoca. Entonces, así no convenza, se entiende, es lo mejor que puede ocurrir. Así, no vamos a hablar del matrimonio hoy día, sino simplemente esto es un ejemplo, ¿no? De cómo es que cosas que Dios establece pero que lamentablemente por A o B motivos muchas veces pensamos y vemos que quizás no esté dando resultado, entonces nos creemos en el derecho de asumir que debemos cambiarlo, ¿no? Y no es eso, sino que más bien los que necesitamos cambiar somos nosotros. Eso también ocurre con iglesias. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted quizás no habrá escuchado a una persona decir, no, pero para ser como esas personas, como esos que están en la iglesia, mejor sigo así nada más, ¿no? Y ciertamente, iglesias nos equivocamos mucho, ¿sí? Muchísimo nos equivocamos en iglesias. ¿Significa con esto que, no, pues iglesias ya tienen que dejarse de lado? No, si Dios lo estableció es porque es algo bueno, ¿sí? Buenísimo. Si solamente nosotros aprendiésemos a ver las cosas conforme a Dios. Y usted sabe que el tema de iglesia, y justo también estudiamos esto el domingo, no este último, pero el domingo anterior al último, de cuánto, ahí hay sillas, no hay problema. Ah, de cuánto es que, adelante, mejor te vas por allá atrás, sí, porque ya que jale una silla. Y ahí jalas una silla, hermano. Sí. Eh, Decíamos, ¿no? Es increíble cómo es que Jesús dignifica la iglesia. O sea, es increíble cómo Jesús ve la iglesia, ¿no? Al punto que es cierto, enseña y nos dice que Él desea manifestar toda su plenitud en su iglesia. ¿Qué mejor dignidad dada a una iglesia o a las iglesias del Señor que la que el mismo Señor Jesús está diciendo? ¿Sí? O sea, entendamos que cuando iglesias nos reunimos es la intención de Dios que la plenitud de Cristo, ¿sí?, se manifieste en ella. Mire cuánta, si me permite usted usar el término, cuánta bendición, cuánta ganancia hay en ello. Nosotros no lo vemos así, ¿verdad? No lo vemos así. Más bien nosotros lo vemos como yo estoy hablando ya humanamente, ¿no? Humanamente hablando, lo vemos, no, pero cómo viven ellos, ¿no? Cómo viven. Y nosotros más bien le quitamos esa dignidad y hasta pensamos, no, mejor sería algo distinto, y algo que la iglesia tiene que cambiar. Y no es eso, ¿sí? Es
nosotros los que más bien tenemos que aprender a cambiar en el Señor y para el Señor. Y no me estoy refiriendo pues a situaciones como que color pintamos la pared, ¿no? ¿Qué sé yo? No me refiero a eso, me refiero a todos los principios que Dios ha dado a las iglesias de Jesús. Hermanos, eso no necesitamos cambiar, ¿sí? Somos nosotros sí los que más bien necesitamos cambiar. Digo esto porque Pablo, a través de esta carta, y eso es lo que hemos estado estudiando, básicamente les reprocha, ¿no? A los judíos: oye, ustedes básicamente se creen la divina pomada, está mal, ¿no? Así que acá comienza el apóstol también, en lo que vamos nosotros a estudiar, comienza a hacerles comprender que no es que Dios se equivocó, ¿no? Porque uno diría: oye, pero ¿por qué Dios escogió ese pueblo si sabía que, que iban ¿no? a darle de espalda tanto, ¿no? A Israel, a los judíos? Es como, ¿por qué es que Dios tuvo que crear a Adán si sabía que iba, ¿no? Es la pregunta de nunca, ¿no? acabar. Pero ¿por qué razón? Dios no lo hizo mal a Adán. Dios lo hizo muy, pero muy bien. ¿Cuándo es que vino la debacle de Adán? ¿Y por qué me miras así? Es la conciencia, como es, ¿no? Como es la conciencia, ¿no? La conciencia. No, no, cuando comenzó a escuchar a Jesús. ¿No? Usted ve en la Biblia y le dice, ¿no? Por cuanto escuchaste a tu esposa, así le dijo a tu mujer, ahí le dijo, ¿no? No, Dios lo hizo bien a ambos, sí, Dios los hizo bien a ambos. Ya fueron decisiones que lamentablemente tomaron y que, cierto, vino todo lo que vino, pero eso no quiere decir, o sea, que Dios, si tú fueses Dios y si tú entendieses todo, hubieses evitado todo eso, ¿no? Porque nosotros siempre estamos tratando de ver las cosas así, ¿no? De que cámbialas. No, Dios no necesita cambiar. Sí, y lo mismo también con iglesia y lo mismo también con el pueblo de Israel. En el versículo 25 del capítulo 2, sí, en el capítulo 25, vamos con el 24, perdón, capítulo 2, versículo 24, dice: porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, o sea, por causa de los judíos, ¿no? Por la forma como se comportaron, por la forma como es que ellos actuaron, a pesar de ser el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, ¿sí? Pero por el mal uso de ello es que más bien los otros decían: oye, pues para ser como ellos, ¿no? La clásica, repito, también ocurre en las iglesias del Señor. Versículo 25, entonces aquí ya nos introducimos a esta nueva parte. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, no es que el pacto fue malo, no es que lo que Dios hizo estuvo mal, para nada. Entienda, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios establece es bueno, en absoluto, todo, ¿sí? No, y eso es lo que decía, a eso me refería cuando decía, esto es el tema de fe. Fe es entender todo lo que Dios dice, está bien. Eso es fe. Lamentablemente, hasta nosotros hemos tratado de actuar como que, oye, pero no da resultados eso, ¿no? Entonces, hasta hemos cambiado lo que es la expresión de fe. Para nosotros ya fe no es escuchar a Dios, creer en Dios y obedecer a Dios, sino más bien es que Dios haga lo que yo quiero. ¿No es cierto? Eso es lo que por lo general nosotros vemos por fe, que Dios haga lo que yo deseo. ¿No? El lograr que Dios haga lo que yo, eso es fe. Pero no, la Biblia no enseña ese tipo de fe, que podemos nosotros expresar nuestras peticiones a Dios. Amén. ¿Sí? Pero Dios puede decir no, y eso no significa que uno no tiene fe o no tuvo fe. ¿Ejemplos?
Pablo, ¿verdad? Que tuvo ese aguijón en la carne. Pablo le pidió a Dios, ¿no? Padre, si puedes que pase la copa, ¿no? De mí. No, no fue Pablo. No, está que me confunde. Es que Ángel está que me confunde. No, Pablo le dijo, pues no, que es cierto que le quite ese aguijón. Y según lo que dice el mismo Pablo, es que Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué le faltó a Pablo? ¿Fe? No, más bien por fe es que aceptó esa respuesta. ¿Sí? Usted, ¿cuántas veces? Y yo también, porque a todos nos pasa. Hemos sentido que quizás no tengamos fe. ¿Eso sí? ¿Ok? Tomás, ¿qué pasó con cuando dijeron que sí, Jesús había resucitado? Y bueno, Tomás sí no tuvo fe. Claro, claro, porque Jesús dijo, yo voy a resucitar, ¿verdad? Jesús dijo, yo voy a resucitar. Y Tomás, en ese sentido, le fue difícil creer. Y él dijo, si no lo veo, si no pongo mi dedo así en la llaga, o sea, en realidad, en ese aspecto, o sea, no me refiero, no tuvo fe en general, no, sino no tuvo fe correcto, en lo que es la resurrección, ¿no? Eh, y sí, Jesús tuvo que presentarse y decir, oye, ¿vas a creer, sí o no? ¿No? Toca, no toca. No, y bueno, llegó a creer, pero Jesús mismo, ¿no? Jesús también, que no tuvo fe, Jesús. Ah, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Dejemos que sea la Biblia quien nos expresa en realidad lo que es fe. Y lo hemos estudiado, el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? El capítulo de la fe, que básicamente nos enseña que fe sí, pues es creer en lo que Dios dijo, así no tenga sentido, ¿no? Con los hermanos de Bethel estamos estudiando el libro de Josué, ¿sí? El libro de Josué, cuando Israel conquista Jericó, ¿verdad? Si usted fuese parte de un ejército y le dicen, vamos a conquistar esta tierra, ¿no? O sea, no sé, como militar, ¿qué esperar? ¿Qué pensaría usted? ¿No? Al fin vamos a ver acción, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Israel? Hey, dense una vuelta alrededor de la ciudad. Una vuelta por 6 días. El séptimo día, 7 vueltas. Y al final, una vez que los sacerdotes tocan la trompeta o la bocina, ustedes griten. Que somos un ejército acá, no, en fin, no importa, una guerrilla, lo que sea, ¿no? O sea, como que no tiene sentido, o sea, humanamente hablando, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene, es como que si fuese usted, qué sé yo, deportista, futbolista, ¿no? Y a usted Dios le dice, oye, tú vas a ganar el campeonato mundial. No voy a creer, sí, ¿no? Y pum, gana por walkover. No, o sea, igual la ganó, ¿no? Por walkover. No, pues, nosotros queremos ser, ¿verdad? Queremos ser una parte muy activa y no solo muy activa, sino una parte que se luzca también. Sí, humanamente hablando, unos más que otros, podemos discutir eso, pero nos agradaría eso. Y de pronto Dios quiere que su pueblo entienda, no, la gloria es para mí, la gloria es para mí. Y por eso es que es tan difícil para nosotros el poder rendir nuestras vidas a Jesús, porque ¿para quién es la gloria? Y para nosotros, ¿no? Entonces, Dios siempre, entienda ello, Dios siempre en todo lo que Él hace, todo lo que Él establece está bien. Y esto es lo que dice el apóstol,
Decía, si tiene alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar, puede hacerlo, ¿sí? Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley, ¿no? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Tenga cuidado aquí, siempre tenga cuidado cuando estudiemos las escrituras de eh, ser muy respetuosos y seguidores de lo que es el contexto. Aquí, recuerde, se está dirigiendo a los judíos dentro de esta congregación en Roma. O sea, a ellos les está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si usted no respeta, en este caso, el contexto, va a malinterpretar, ¿sí? Y va a asumir que usted debe ser judío. Por ejemplo, dice acá, versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión, su incircuncisión como circuncisión. O sea, si alguien no es judío, pero hace lo que la ley enseña, en ese sentido, ¿acaso no está haciendo lo que ciertamente Dios quería de los judíos? O sea, en el corazón está haciendo lo que los judíos deberían haber hecho. Pero no está diciendo que esa persona se convierte en judío. No, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, en el versículo 27 también, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la, que contra la, perdón, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es hijo del pacto en este sentido de ser hijo de Dios, la gente por el simple hecho de haber nacido en Israel. Sí, o sea, si alguien nació en Israel, no se piense que ese alguien por nacer en Israel, ¡pum!, va a ir al cielo. No es así. Sí, o sea, eso no hace que el israelita, aquí están poniéndolo como judío, sea un hijo de Dios. O sea, el nacimiento físico, recuerde, no hace a uno hijo de Dios. ¿Cuál es el nacimiento que hace a uno hijo de Dios? El espiritual. Correcto. Entonces, lo que dice es, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, el acto de circuncisión nada más tampoco hace a uno hijo de Dios. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Nuevamente, hay que respetar el contexto. ¿A quién está hablando? ¿De qué está hablando? De los judíos. No está hablando de los gentiles necesariamente, sino está hablando de, o sea, el verdadero judío, ¿sí?, que nació en tierra de Israel es aquel que lo es en lo interior. O sea, no es porque simplemente nació en Israel. ¿Sí? Dice, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. ¿Sí? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y repito, los judíos, pues lamentablemente sí se pensaban, o sea, hemos nacido aquí, Dios hizo el pacto con nuestros padres, entonces nosotros somos hijos de Dios. Y no era así. ¿Sí? Entonces, no se piense con esto, y por eso decía, hay que respetar el contexto, no se piense con esto que se está refiriendo a cualquier persona, que cualquier persona puede ser judío en el corazón. No, no está hablando de ello. Está hablando a los ciertamente que habían nacido en tierra de Israel. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque de lo contrario, y esto sí se enseña, de lo contrario dice, cierto, yo no nací en Israel, pero soy judío de corazón. No, 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 no se refiere. Sí, hermano. Me parece que también no hay una vez este pasaje que tenemos que se trata de alguna manera, o podríamos resaltar en esa explicación.
que como humanos, incluso lo de Dios lo tratamos de convertir en apariencia, Ujú. porque de alguna forma eso hicieron los judíos con la circuncisión, que si bien no se veía, pero terminó siendo más físico que espiritual, cuando en el Señor era, si bien era una marca física que él había impuesto, ordenado para Ujú. ellos, venía La con otra señal, cosa era la detrás, era señal, una claro, señal de claro. algo detrás, o sea, de algo, pero se quedaron más con la señal que con toda la enseñanza y como menciona el cambio interno. Y es lo que a reflexionar nuestra realidad ahora. Como cristianos también muchas veces, no digo que esté mal hacerlo, nos quedamos solamente En con el lo que se cumplir, ve, con ir a la en iglesia, el cumplir, claro. con estar, con ofrendar, que hay que hacer. Pero sí, o sea, eso es una señal visual de algo, Ujú, ujú, pero no necesariamente nuestro corazón lo está entendiendo, ¿no? ujú. Yo recordaba hoy día, el domingo, no, con mi papá no hicieron lo que hicieron, lo que pudieron hacer conmigo y con lo que yo les permití dejar de dar. Yo recuerdo que mi papá me daba la ofrenda, ¿no? Y a mí, y de chico, recuerdo mucho la emoción de simplemente dar la ofrenda, Claro, claro. de café, ¿no? Y entonces últimamente veía que mi verdad siempre venía y cuando yo fui papá, siempre, siempre trato de siempre hacerlo, ¿no? De si le ven, siéntate conmigo y le digo qué estamos haciendo, le pregunto en ese momento, porque si me ven en algún momento hablar con manera de no estamos hablando, Ujú. le digo, conocer, me dice ella, no, ahora ya estamos ofrendando para darle a Dios de lo que nos da, muy bien, y que entonces hay que estar en la mente pensando en agradecer a Dios, ¿no? Por lo que estamos haciendo y no simplemente tirar la moneda y gastar. Ya. Porque es lo que muchas veces hacemos, yo al menos también lo he hecho en un momento, no ofrendaba ya, saco algo y lo pongo ahí y ya está, ¿no? Cuando es más lo que está detrás, ¿no? El corazón con el que lo hago y no solamente en este pasaje como lo estoy haciendo en toda la vida. Ya, ya, ya. Y ciertamente, ¿no? O sea, nosotros caemos mucho en el ya cumplí, o sea, sé que Dios debe estar contento conmigo, ¿no? Porque ya estoy, ya hice, ¿no? Cuando la idea es, y justo en el devocional de hoy puse algo, ¿no? Rindamos nuestras vidas a Jesús, olor grato para Dios. O sea, entienda, es solo a través de Jesús que vamos a ser gratos para Dios. Es solo a través de Jesús, no es a través de lo que yo hago. No, usted sabe que ya cumplí. ¿Cuántas veces Dios mismo le dijo al pueblo de Israel? ¿No? ¿Ustedes creen que yo estoy ñato de risa porque ustedes dan sus holocaustos, dan sus ofrendas, ¿verdad? Y dice, no, yo lo que deseo es un corazón creyente, ¿no? Un corazón que obedezca, un corazón que... Entonces, en ese aspecto, en estos aspectos. Eh, Algo que también, y claro, ah, la idea, cierto, es ayudar también a los niños, ¿no? A que sepan ver la importancia de la ofrenda, de ofrendar a Dios, ¿no? No solo la ofrenda, sino del ofrendar a Dios, ¿no? La hermana Melinda decía algo interesante con los chicos, ella es más espiritual que yo, ¿no? En fin. Ah, nosotros hemos ido de darles propinas a los chicos, a grandes propinas, ¿no? A nuestros hijos no hemos ido de darles grandes propinas. Al punto que Jesse dice que veía a sus amigos que iban al kiosco y simplemente le decían algo a la señora les daba y lo apuntaba en un cuadernito. Así que él hizo eso también. La señora me da y la señora lo apuntaba porque no sabía que él pensaba que ya y resultaba que después la señora nos llama y el señor, su hijo está aquí. Y nosotros lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, pero lo que les daba más, lo que les daba era para que ellos aprendan a administrar lo suyo, pero en el Señor, ¿no? Y les enseñaba, mira, la idea es que aprendamos a dar de aquello que Dios nos da, ¿no? El todo es de Él, pero darle una parte. Entonces ellos ya, ¿no? Se les daban, qué sé yo, sus 10 céntimos, ¿no? Un céntimo, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, como que ellos enseñan, o sea, no es que simplemente jalo, ¿no? De qué sé yo, de alguien y lo doy, sino es algo que quizás en su inocencia ellos pensarían, che, pero pues, esto me duele, ¿no? Pero igual, el corte es importante, ¿no?
También consideren ello, porque sí noto, ¿no? La iglesia sí lo comprendo esto, ¿no? Y los chiquillos, pues, ¿no? Es el entusiasmo, ¿no? Y no que necesariamente en sí esté mal hecho, pero puede estar mejor, ¿no? Puede estar mejor direccionado. Creo A que les Jessy le ayudaría daba 2 también. soles, no 10 céntimos. No, Le bueno, daba 2 la hermana, soles, pero en monedas la de hermana 10. está que reclama ahorita. Ahí sí ya se le pasó ya la enfermedad. Me dice que le daba 2 soles. Mm. No 10 centavos, no 10 centavos. Eso era un ejemplo nada más, ¿no? Pero sí, o sea, como para que vayan ellos notando eso. Pero sí caemos mucho, ¿no? Y repito, Dios, o sea, usted va a ver eso en la Biblia de capa a capa. No, de tapa a tapa, no de capa, de tapa a tapa, ¿no? Oye, no se trata simplemente de cumplir, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y no solo cumplimos, sino que encima, que miren que ya lo hizo, ¿no? O sea, porque hay de eso en nosotros. También, ¿no? También. Por eso es que nosotros, por eso es que nosotros no usamos platos de metal. Sí, porque si no, Lucas, Lucas es la muerte dando sobre no, ibas a decir algo, creo, hermano. ¿No? Alguien iba a decir algo. O ya lo dijiste. No, ya lo dijiste. Okay. Sí. Sabemos que era una señal, si era lo único detrás de ello, pero está probado de que ciertamente es bueno, ¿no? La circuncisión, es buena la circuncisión en los varones, eh, por, por diferentes razones en realidad, ¿no? Y sobre todo ellos en el desierto, mucho más. Así que, o sea, Dios ve más allá, mucho más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Quizás la gente ahí en el desierto, y Dios no solamente estaba viéndolo como una señal, sino también como una ayuda a la higiene y la salud, ¿no? No solo de los hombres, sino de las parejas también. No solo con la condición, hay órdenes del Señor que tienen que ver con Sí, puede ser. lo decimos a jóvenes. Sí, incluso hay una parte que especifica mucho comidas. ¿Ya? Sí, Claro, ya. Científicamente, todas esas cosas no son tan buenas, o al menos no una preparación simple en la que estaban en las condiciones. Correcto, unas condiciones, claro, ciertamente. Algo más, alguien más. Sí, porque nosotros, por ejemplo, alguien dijo, me preguntó, ¿no? ¿Y tú comes chancho? ¿No? Sí. Ya está bien, porque ¿cómo se va a dejar comer algo tan rico? ¿No? Algo. Eh, pero tampoco que todo lo que comamos es necesariamente lo mejor para nuestra salud, ¿no? Y no que necesariamente sea malo, sino que nosotros, como nos gusta, le damos, le damos, es como en estos días, ¿no? En estos días, ah, nos, a los que les gusta el panetón, ¿no? Y los dulces y todo eso, y todas esas cosas, así que, en fin. Pero ciertamente, o sea, no que Dios hizo mal cuando Él decide trabajar con el pueblo de Israel. Dios nunca se equivoca, ¿sí? El pueblo sí fue el que se equivocó, ¿sí? Dios no está mal cuando nos dice a nosotros como creyentes, como iglesias, oye, esto es lo que deseo de usted. No está mal, por más que nosotros tratamos de verlo muchas veces como un tema social, cultural, ¿no? De moda. No está mal. Lo que está mal es nuestra poca confianza. Y ahí es cuando nos equivocamos, ¿no? Entendamos quién Dios es. Sí, grande nuestro Dios. ¿Alguien con algo más que quieran agregar? Y prueba de esto rápidamente, simplemente vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1, menciona,
¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, está claro, ¿no? Si en este caso está hablando ya más profundo de lo que en realidad debió ser, ¿no? La relación con Dios. O sea, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Qué cosa es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? O sea, no es poca cosa. ¿Ah? Somos, en este sentido, nosotros somos más bendecidos que el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque entienda, ese pacto ah, fue inaugurado con sangre de animales, el nuestro con la sangre preciosa de Jesús. Entiéndanse ellos, ¿sí? Eh, ellos, Israel, tenían como líderes administradores de la verdad. Moisés, o sea, Moisés no era necesariamente la verdad, era administrador, profetas también, ¿no? Nosotros tuvimos a la verdad misma en Jesús. Sí, se da usted cuenta cuán bendecidos son. Y creo que aquí eso es lo que primero Pablo está tratando de hacerles comprender al pueblo de Israel, pero también a la iglesia, ¿no? Dice nuevamente, sí, primero, ciertamente en el versículo 2, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermanos, entienda esto. Dios siempre va a ser fiel. ¿Sí? Dios siempre va a ser fiel. Muchas veces cosas pueden pasar en iglesias, ¿sí? Eh, y nos desestabiliza, ¿sí? Pensamos, ¿qué está pasando? ¿No? Entienda, mantengamos la mirada en el Señor, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos la idea de pensar que solo cuando una iglesia tiene números grandes en tanto asistencia como en cuentas, ¿no? O sea que Dios está bendiciendo. No necesariamente. ¿Sí? Dios está bendiciendo cuando una iglesia está siendo fiel. Y muchas veces van a ser iglesias pequeñas. ¿Sí? Muchas veces van a ser iglesias pequeñas. Que no se puede decir que toda iglesia grande entonces no es del Señor. No podemos nosotros decir eso. Es más, no tenemos nosotros que estar metiéndonos en juzgar esta sí es iglesia, esta no es iglesia, esta sí está bien, no nos corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros es hablar de nuestra iglesia. ¿Cómo estamos en nuestra relación con el Señor, con la iglesia? Sí, hermano. Eh, sí, sin embargo, entiéndase que, por ejemplo, se piensa que, y este es un número muy conservador, que la primera iglesia en Jerusalén quizás hayan tenido como 10,000 miembros. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Sí, porque sí, si se acuerda, en una ocasión se convirtieron como 3,000, en otra ocasión como, no sé, 5,000 me parece que fue, ¿no? Así que sí es un número muy conservador, ¿no? Pudo haber sido más. Pero es increíble esto, ¿no? Uno dice, ¿y cómo es que Dios permite que ellos sean perseguidos? ¿Por qué razón? Porque número uno, si bien es cierto, era un número muy grande, ¿sí? También entiéndase que a la humana, pues, se habían acomodado a ellos mismos, ¿no? Habían caído se complacieron de eso. Pero ¿acaso no es cierto que Jesús le dijo, hey, yo deseo que ustedes vayan, ¿no? Jerusalén, Samaria, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían acomodado.
Y claro, a nosotros nos hubiese pasado también eso. Por eso es que tenemos nosotros que ir edificándonos con el propósito de entender, oye, nuestra labor como iglesia no simplemente está en nosotros estar contentos los unos con los otros en el Señor, sino en que el Señor también nos utilice para, como iglesia, ojalá poder también proyectarnos a otros campos de servicio, ¿no? ¿Sí? Algo más o alguien más. Algo más. Curioso, ¿no? Si fueron 10,000 miembros, no lo sabemos, solo se quedaron los apóstoles. El resto el Señor los sacó. ¿Sí? Y conforme ellos se iban, ¿qué era lo que hacían? Conforme nos perseguían, conforme se corrían, iban predicando el Evangelio. ¿Sí? Así que conforme nosotros vayamos predicando el Evangelio, ¿no? Conforme nosotros vivamos, conforme nosotros trabajemos, conforme uno nunca sabe lo que puede pasar. Uno nunca sabe. Sí, hermano Renato, ya te vas a predicar, pastor, hermano. Te va a